Buenos días, bienvenidos. Hemos tenido tiempo de alabanza, gracias a Joaquina, a los músicos que están, ¿no? Faltaban algunos, pero la alabanza pues es para Dios y yo creo que ha sido bueno. Bienvenidos a los que estáis aquí por primera vez, ¿no? Bienvenidos. Y yo quiero decirte una cosa, ¿no? Que ahora no vamos a cantar, no vamos a orar, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y hay un peligro cuando escuchas la palabra de Dios. Que yo lo haga fatal, eso ya lo sé. Pero no, hay un peligro porque cuando uno abre la palabra de Dios, suceden cosas. Porque la palabra de Dios no es el Quijote, ni es la Odisea de Homero, ni nada de esto. Es poder, es espíritu. Por la palabra los cielos fueron hechos, ¿no? Así que, bueno, te digo, estés atento porque posiblemente algunas cosas no tienen relevancia de las que diga, pero seguro que Dios sabe que has venido. Dios ya sabe que tú ibas a venir, ya lo sabe, yo no, pero Dios sí. Y tiene una palabra para ti, ¿sabes? Es lo que, así que, digo riesgo no en el sentido malo, porque toda la palabra de Dios es para edificar, es para ayudarte. Es como un padre que te ama. Un padre que ama a un hijo o una hija jamás va a hacer nada, ni va a decir nada que sea para hacerle daño, ¿verdad? Entonces, te invito a que descubras la palabra que Dios tiene para ti, ¿vale? Así que es lo que quiero decirte. Es así, es real, es real. A veces pasa que hay gente que me dice, bueno, es que a ese pastor le han contado algo de mi vida, ¿sabes? No han contado de tu vida. Bueno, claro que a veces sí, ¿no? Pero muchas veces pasa esto y no es esto, es sencillamente que Dios ya conoce tu vida. Así que simplemente está atento. No menosvalores el tiempo de la palabra, ¿sí? Es apasionante si hay un corazón sencillo, si no, pues será como algo aburrido porque choca contra una pared. Pero si tienes un corazón como un niño, como en la escuela dominical de allí, no te sientas mayor que ellos. Yo me siento como un niño en la escuela dominical, comparado con el maestro, un niño que no sabe nada, alguien que está aprendiendo, un discípulo. Así que si eres capaz de estar así como un niño, Dios tiene una palabra que va a llegar a tu corazón y te va a bendecir. Dios, gracias por este tiempo que estamos aquí juntos. Muchas gracias por cada amigo y hermano que ha venido. Y te pido, Señor, que tú te lleves toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos con una serie que estamos tratando que se dice Un Dios de carne y hueso, ¿no? Ya lo hemos explicado en los capítulos anteriores. El capítulo 1 hablamos amigos de Dios. El capítulo 2 no lo tenemos por aquí, ¿no? No tenemos las imágenes. No. Bueno. El capítulo 2, que lo comentó Abraham, Armagedón, de esa película, ¿no? Habló también, lo tenéis en YouTube, o sea que lo podéis, si no lo has visto, lo puedes recuperar. Y hoy vamos a tratar el capítulo 3. Y el capítulo 3 le he puesto de título, habla acerca de la cruz, y le he puesto, de esto va la cruz, ¿no? Así que es el capítulo. Pero como introducción me gustaría comenzar con algo, ¿no? Lo comenté alguna vez que escuché a un pastor, le estaban haciendo una entrevista, un pastor ya mayor que yo, hay gente mayor que yo, entonces era mayor el hombre, digo mayor no con desprecio, sino al contrario, con mucha experiencia, ¿no? Porque a mí una persona mayor es una persona que tiene más experiencia, así que lo digo con afecto, ¿no? Y este hombre, un pastor mayor, pues le estamos haciendo una entrevista, y en un momento determinado de esa entrevista, el hombre, el pastor, empieza como así a murmurar, no lo entiendo, ¿no? Dice, no lo entiendo. Y el presentador, lógicamente, estaba un poco esperando a que dijera qué es lo que no entiende, ¿no? Y él se quedaba un poco pensando, ¿no? Y repitiendo, no lo entiendo. Hasta que ya, finalmente, este pastor, ¿no? En esa entrevista, dice, no entiendo el amor de Dios hacia nosotros. No lo entiendo. Y llevo un montón de años siendo pastor, llevo un montón de años estudiando la palabra, pero no entiendo el amor de Dios. No entiendo cómo un Dios tan poderoso, tan grande, tan maravilloso, ¿verdad? Tan poderoso, envía a su Hijo, a Jesús, aquí para sufrir. No lo entiendo. Él dice, no lo entiendo ese amor. Y yo me pasaba, esta semana, lo digo, el ejemplo lo pongo por esto, ¿no? Porque esta semana me pasaba, ¿no? Que a veces me pasa, pero de vez en cuando, y hace poquito, esta semana me pasaba, pensando en esto, ¿no? Me pasaba que decía yo para mí, ¿no? Pensando en voz alta, no lo entiendo. A veces digo yo, digo, no lo entiendo. Y lo que no, me pasa esto
Porque es verdad que no entiendo a veces cómo la gente no puede creer en Jesús. Fíjate qué problema tengo. No lo entiendo. No lo entiendo. Me viene a veces y digo, no lo entiendo. Son ya muchos años, ¿verdad? También de pastor. Digo, no lo entiendo. Y tú dirás, bueno, ya lo sé, no soy tonto, ya lo sé. Hay gente que no cree, pues porque lógicamente en su cultura ni siquiera a lo mejor le han hablado de Jesús. Hay gente también que a lo mejor no cree, pues porque sus padres han sido ateos, o a lo mejor ha tenido un entorno que no ha ayudado mucho, o a lo mejor ha tenido una experiencia mala, ¿no?, del cristianismo. Ya sé que todo eso existe, ¿no? Que hay países donde se habla de otras religiones, ¿no? Ya lo sé todo eso, ya lo sé, pero no lo entiendo porque en el siglo que estamos es un siglo donde tenemos oportunidad de conocer cualquier religión. Tú puedes ahora buscar hoy día, no entiendo yo, hablo del siglo ahora, de ahora, ¿no? No estoy hablando de la Edad Media, cuando la gente no tenía información, es posible que no supiera, pero no entiendo cómo la gente no puede creer en Jesús. Hoy día, ¿no? Y tú dirás, bueno, pues yo a lo mejor tenía una infancia de cristianismo católico, que a los 20 años ya prácticamente no era practicante de nada, ni creía casi en nada. Y en esa época fue donde empecé a buscar, ¿no? Y en mis manos cayó un Nuevo Testamento. Y cuando yo empecé a leer el Nuevo Testamento con 20 años más o menos, no me convencieron en ninguna iglesia, yo empecé a leer el Nuevo Testamento, 2 veces me lo leí entero, el Nuevo Testamento, que son los Evangelios de Jesús. Y eso me impactó tanto, que bueno, eso para mí fue algo increíble, ¿no? Pero ya había estado en religiones, ya había estado buscando, o sea que no simplemente yo digo esto porque no he buscado, y además te digo una cosa, para mí me sigue preocupando cualquier religión, cualquier punto de vista, a mí me preocupa, y yo me intereso, no me importa mirarlo, porque a mí me importa la gente, por qué la gente no cree, por qué la gente deja de creer, eso me importa mucho, me importa más que el deporte, también me gusta mucho el deporte. Me preocupa, así que cualquier religión, cualquier idea, para mí es un objetivo de estudiar, de buscar, de entender. O sea, que no soy una persona cerrada que dice, bueno, ¿por qué la gente no cree en Jesús como yo? Porque eres un cerrado. Hay una frase que le puse en esta semana pasada, tuvimos el cumpleaños de Lucas. Lucas es mi sobrino, nieto. Yo en esto de los parentescos soy un desastre, pero bueno, ya me lo perdonáis. Entonces, nieto. Estaba aquí sentado al lado, se ha subido arriba. Lucas ha cumplido 9 años, el cumpleaños suyo. Y le regalé un libro en el cumpleaños, 2 libros. Él le gusta leer, es una persona muy curiosa. Y le regalé un libro que me habían aconsejado sus padres, ¿no? 2. Y en ese libro era pues infantil, pero que además estaba hecho las historias estaban en un contexto de historia, ¿no? Que a mí me apasionó. Digo, ojalá yo de niño hubiera tenido este tipo de cuentos, ¿no? De historia y a la vez de divertido, ¿no? Y le compré esto, ¿no? Yo no he tenido esa oportunidad, leía cuentos del Capitán Trueno y el Jabato, esas cosas que, bueno, ya mucho tiempo. Bueno, también de Asterix, que aprendía lo que eran las Galias y todo eso, ¿no? Pero eso fue después. Entonces, le regalé estos cuentos y le hice una dedicatoria que ahora mismo, cuando antes de subir, se acerca, porque no la había leído la dedicatoria, se acerca y me dice, gracias por la dedicatoria, ¿no? Pobre. Yo digo, a ver, no sé si la habrá entendido. Y le puse una dedicatoria a ver si lo tengo por aquí. Sí, le puse esta frase de Albert Einstein, nada menos. Chico, digo, pero bueno, es chico inteligente, ¿eh? O sea que entonces le puse esta frase, ¿no? Aparte del feliz cumpleaños, que le quiero y todo eso, ¿no? Le puse esta frase que dice, todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso, el universo de cada uno se resume al mundo de su saber. Albert Einstein. Y yo lo veo así. Yo no quiero ser una persona que vive en una burbuja, quiero como él. El mundo de las personas a veces se reduce a lo que sabe, no conoce otra cosa. Yo no quiero ser así, yo no conozco a Jesús porque no tengo otra alternativa. Alternativa me refiero de conocimiento. Creo en Jesús porque he buscado, he mirado, he indagado, sigo buscando, sigo indagando, pero la verdad no se duplica. De momento, tú eres tú, pueden hacer un robot o la inteligencia artificial, pero tú eres tú, no se duplica. Y la verdad no se duplica, la verdad se descubre. Y yo me he dado cuenta que cada vez que yo intento comparar y buscar, indagar, escuchar, y lo comparo con Jesús, ¿verdad? Es que lo que hace es resaltar más a Jesús, porque es la verdad. Y esa verdad que yo no la tengo ahí como algo que no se puede comparar con nada. Claro que sí se puede comparar.
¿verdad? Tenemos en el mundo tenemos grandes religiones, ¿no? Que son la mayoría, el budismo, ahora está también digamos el Islam, ¿no? Por ejemplo, el budismo, claro que sé del budismo y he estudiado y he leído, y tengo algún libro también de Dalai Lama, que vaya el pastor con Dalai Lama y todo esto. Tengo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque ¿qué miedo tengo? ¿Acaso tengo miedo de que va a ser más grande que Jesús? ¿O va a eclipsar a Jesús? O también tengo el Corán. El budismo pues apareció en el siglo VI a.C., VI a.C. Buda, el año 500 más o menos, antes de Cristo, ya empieza el budismo, y él un hombre increíble porque era muy inteligente, frases muy buenas que por eso a la gente le gusta, ¿no? Motivadora, nunca pretendió ser Dios, y él Buda murió diciendo: sigo buscando la verdad. Un hombre inteligente. Sigo buscando la verdad. Comparado con Jesús no lo puedo comparar. Jesús es la verdad. Jesús resucitó. Jesús no fue un hombre que tuvo palabras inteligentes, que las tuvo mucho más, ¿no? que cualquier persona. Y cuando, por ejemplo, hablo del Islam, pues igual el Islam, sabéis que el Islam, igual que estamos hablando del siglo V antes de nuestra era, antes de Cristo, el Islam más o menos está situado en el siglo V, VI, después de Cristo. O sea, 500 años después de Cristo es cuando surge Mahoma y surge el Corán, y estamos hablando después de Cristo. Es importante esto que estoy diciendo, después de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Corán, cuando uno lo lee, en el Corán aparecen sus profetas, ¿sabéis? En el Corán aparecen los profetas. ¿Y sabéis cuáles son los profetas que aparecen en el Corán de los musulmanes? Son los profetas y los personajes que aparecen en la Biblia. Aparece Abraham, aparece Noé, aparece Moisés, aparece Aarón, aparece hasta Jesús también, porque aparece Jesús en el Corán como un profeta también. Eso está en el Corán. O sea, es evidente que cuando uno lee el Corán se da cuenta de que el Corán toma de todas las fuentes de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque estamos hablando de que el Corán es del siglo V, 500, después de Cristo, y cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, que es donde toma todos esos nombres, ¿no? Pues estamos hablando de 1500, 1400 años antes de Cristo, cuando se escribe el Pentateuco, ¿verdad? Y posteriormente todos los demás. Y entonces uno se da cuenta de que el Corán es un libro, hay que respetarlo, yo respeto todas las religiones, solo faltaba, ¿no? Pero yo estoy hablando de que la Biblia tiene una fiabilidad que cualquiera que se ponga a estudiarla es que no tiene comparación. Porque la Biblia no estamos hablando de un libro que escribe una persona, que escribe Buda, que escribe Mahoma en un momento determinado. La Biblia estamos hablando de 66 libros. Eso es la Biblia, 66 libros. Bueno, entonces, bueno, es mucho, qué interesante, no, pero no es ahí el interesante. Lo interesante es que son 66 libros y 40 autores diferentes. 40 autores diferentes, eso es muy importante, eso dice mucho. Tú imagínate, por ejemplo, que tú no me conoces de nada. Seguro que ha venido nuevo tampoco me conoce de nada. Imagínate que en un momento determinado tú recibes una carta mía, porque no me conoces de nada, un poco de imaginación, no me conoces, y recibes una carta mía de cuando yo tenía 8 o 9 años. Entonces tú con esa carta que escribe una persona empiezas a tener información mía, ¿sí o no? No tenías nada de información. Ahora ya tienes una carta que habla de mí cuando yo tenía 8 o 9 años. Es lo que hacen los historiadores, ¿verdad?, para estudiar los personajes del pasado. Entonces, si tú recibes una carta mía, ¿verdad?, que no me conoces de nada, tú lees esa carta y te haces una idea de cómo soy yo. Ya tienes una idea, pero te cuento una anécdota. Con una sola carta es muy arriesgado hacer una hipótesis que sea luego real. Te cuento una historia, te pongo los 8 o 9 años intencionadamente, porque con 8 o 9 años yo era un niño, bueno, un niño adolescente, como quieras llamarlo, adolescente, no sé dónde están los límites, y somos 5 hermanos, y yo era el segundo, creo. Entonces, recuerdo que somos 4 chicos y una chica, una hermana, que están en Madrid todos, menos yo. Entonces, yo estaba en Madrid también. Pero vine aquí para predicar ahora. Eso vengo un poquito, es una broma. Pero sí, no, una broma no, viene de allí. Entonces, de los 4 hermanos, chicos, 2 de nosotros
éramos muy parecidos, somos muy parecidos. De hecho, nos llevamos un año de diferencia nada más. Entonces, mi hermano Félix, se llama Félix, ¿no? Éramos súper parecidos, muy parecidos, pero aparte de ser parecidos, porque la edad era también muy parecida, con esa edad no hay diferencia de estatura ni nada, somos iguales. A esa edad, la diferencia de un año en niños no se nota. Entonces, no solamente era eso, sino que además mi mamá, ¿verdad? Ella era muy presumida también, bueno, se arreglaba, no presumida en el sentido feo, sino en el sentido de bueno, pues darle importancia, ¿no? a estar cuidada y todo esto. Y ella nos vestía con una chaqueta y un lacito en un pueblo. Eso era algo extraordinario. Íbamos, vamos, como si fuéramos, yo qué sé, un ministro, ¿no? Claro, siempre era la misma chaqueta. O sea, siempre era la misma chaqueta, tampoco teníamos dinero para mucho, pero la chaqueta era para esos días, un domingo, salir a pasear, los demás días, pues, toda la de batalla. Y nos vestía mi madre, hay fotografía, nos vestía iguales a los dos, a él y a mí, nos vestía iguales. Porque ella presumía de ser casi gemelos, ¿no? Decía, son casi gemelos, o sea, presumía de eso, mi mamá, ¿no? Y nos vestía iguales. Así que te digo esto para que entiendas, ¿no? Y un día, no iba con la chaqueta, era normal, bajaba al parque, porque allí en los pueblos son parques muy concretos donde la gente se conoce, y yo bajaba por una calle, ¿no? Para ir a ese parque, 8 o 9 años, no recuerdo muy bien, a lo mejor 10, tampoco lo sé, y recuerdo que viene una chica hacia mí, yo iba bajando, viene una chica hacia mí, estoy hablando en aquella época, ¿no? Ahora se pueden denunciar y todo eso, ¿no? Viene una chica hacia mí, y cuando llega a mi altura me pega un bofetón, me pega un tortazo. No sé, no lo he contado nunca, ¿no? Bueno, me pega imagínate, yo iba así, tranquilo, iba yo solo, y de pronto viene hacia mí, ¡pum!, me pega un tortazo. Y dice, para que te enteres, no sé qué, me dijo algo así, dijo, no, y la chica se fue corriendo, ¿no? Y yo me quedé, digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasa aquí, no? Claro, yo estaba confuso, ¿no? Yo no la conocía, no sabía quién era, y luego, lógicamente, empecé a pensar, y pensé en mi hermano. Pensé en esta chica conoce a mi hermano, y me ha confundido con mi hermano. De hecho, mi hermano es una persona que tenía mucha facilidad para relacionarse. Era una persona que se relacionaba fácilmente, ¿no? No estoy hablando de nada malo, estoy hablando de una persona que se relacionaba y digo, eso seguro que ha sido él. Y efectivamente, ¿no? Entonces, vuelvo a lo de la carta. Si tú lees una carta de esta chica acerca de mí, vas a tener información, pero vas a tener una información posiblemente falsa. Dirá, este chico habla de mí, pues eso es un cara dura o lo que tú quieras llamarle, ¿no? No hablo de nada malo, ¿no? Entonces, te pongo este ejemplo porque el hecho de leer una carta acerca de mí te da información, pero puede darte una información falsa, ¿sí o no? O una información parcial. Pero ¿qué pasaría si tú recibes una carta, no con 9 años, sino otra carta, recibes, el que no me conocía, otra carta, cuando tengo 20 años? Recibes otra carta mía. Y te cuenta otra persona diferente, te cuenta algo de mi historia, que hice el servicio militar, te cuenta lo que sea. Pero es que luego, cuando tengo 30 años, recibes otra carta con 30 años de mi vida. Ya estoy en nuestra estación, no sé, ya estaba casado, creo que sí, no me acuerdo muy bien, si era por esas fechas, sí, creo que sí. Entonces, y si recibes otra carta mía con 40 años, más información, hablo siempre de otra persona. Y si recibes una carta mía de 50 años, cuando yo tenga 50 años, más información. Y si recibes otra de cuando tenga 60 años, 70, 80, 90, 100 años. ¿Qué pasa? Pues cada carta va sumando información más veraz. Porque son personas distintas las que la escriben y están diciendo cosas de mi vida. Ya es muy difícil que todos se equivoquen, ¿no? Eso es lo que hacen los historiadores cuando estudian un personaje, ¿no? Beethoven o lo que sea. Hay cartas y comparan sus cartas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Digo porque cuando estamos hablando de la Biblia, el nivel de fiabilidad es muy alto, es altísimo. Con este sencillo principio que estaba diciendo, ¿verdad? Estaba diciendo esto porque la Biblia, si lo miramos en un sentido de cartas decreciente, digamos que en el año 1440 es cuando un hombre, Moisés, 1440 antes de Cristo, él escribe el Pentateuco, 1440. Tenemos ya ahí una carta, no era una carta, era el Pentateuco, 5 libros, y escribe 5 libros Moisés, 1440 a.C. Pero es que luego, un poquito después, en 1370, hay otro libro en la Biblia que se llama de Josué, que fue el sucesor. El libro de Josué lo tenemos en la Biblia, escrito en otra fecha, fecha decreciendo, ¿no? En 1370. Pero es que luego, más adelante, tenemos en la Biblia otra carta, en el año 1000 a.C. Y tenemos a otra persona que escribe el libro de los jueces, la historia de los jueces. Y luego más adelante, en el 835 a.C., estamos hablando, tenemos también al profeta Joel.
Pero es que luego en el año 700 tenemos otra carta que es del profeta Isaías. Pero es que luego tenemos otra carta, en el año 615 a.C. tenemos una carta de Habacuc. Pero es que tenemos más, luego en el año 520 a.C. tenemos una carta de Ageo. Y luego más adelante, en el año 433, que es el último del Antiguo Testamento, tenemos a Malaquías. Entonces, tenemos tanta información, personas tan distintas que no se conocían, que es muy difícil que como la primera carta que tenemos, que yo tenía, o que tú puedas leer de esa chica, puedas tener margen de error. Es muy difícil, estamos hablando, yo solamente he cogido esto, pero estamos hablando un total del Antiguo Testamento, solo el Antiguo Testamento, de 39 libros. 39 cartas, si quieres decirlo así, ¿no? Y todas están escritas y te hablan de un Dios, el mismo Dios poderoso que hace cosas. Esto a veces lo pasamos por alto, y esto mucha gente no lo sabe, yo no lo sabía. Así que la fiabilidad de lo que es Dios y lo que es la Biblia es altísima. Sencillamente desde el punto de vista histórico nada más. No hace falta tener fe, simplemente tener cabeza y conocer cómo funciona la historia. Son testimonios, ¿verdad? Pero es que luego si vamos al Nuevo Testamento sucede igual. Sucede igual. En el Nuevo Testamento, que es a partir de Cristo, primer siglo de nuestra era, ¿verdad? Tenemos la carta de Santiago, que fue en el año 40 y pico. No fue la primera que se escribió los evangelios, primero fue la carta de Santiago. Él escribió esa carta, que la tenemos en la Biblia, y fue en el 40, más o menos, 44, 49 de nuestra era. Ya tenemos ahí una carta. Y luego, un poquito más adelante, tenemos entre el año 50 de nuestra era, y el 61, ahora estoy hablando del primer siglo de nuestra era, tenemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Más o menos en esa fecha, 50 y pico después de Cristo. Pero es que luego más adelante, en el año 80 de esa misma era, el primer siglo, tenemos el Evangelio de Juan, que fue el posterior. El Evangelio de Juan fue entre el año 80-90 después de Cristo. Tenemos el Evangelio de Juan, otra persona distinta, otro momento distinto. Y luego en el año 90 y pico, 96 después de Cristo, tenemos otro libro que es el Apocalipsis. Y ese libro, ¿verdad?, fue escrito por Juan, y es el último de la Biblia, que está prácticamente en el año, casi el último año del siglo, ¿no?, en el año 90 y pico de nuestra era. Y solamente, como antes he cogido solamente algunos, pero del Nuevo Testamento tenemos 27 cartas o libros cartas. Imagina, en total 66. La fiabilidad es terrible. Tú imagínate que yo tengo de ti, tengo 66 cartas tuyas de toda tu vida. Pues alguna acertará algo, alguna dirá alguna verdad de ti. Alguna dirá algo de verdad. Por mucho que te hayas encontrado con una chica que te ha confundido con lo que sea, como me pasó a mí, alguna tendrá razón, alguna tendrá verdad, porque no la ha escrito una sola persona, son personas distintas que no se conocían, ¿no? Entonces, quiero ponerte este ejemplo, porque yo, por ejemplo, si yo quisiera cambiar mi fe, tengo un problema. Si yo quisiera ahora pasarme a otra religión, tengo un problema. Yo puedo decir, bueno, el budismo me encanta porque es muy light, y tantas, todo así, con el humo y todas esas historias. Con respeto, bueno, yo respeto mucho, ¿no? O sea, pero quiero decir, te pongo como ejemplo, podría ser otra cosa, ¿no? Pero yo tendría un problema. Y el problema que tendría es decir, no es decir, es que tú eres pastor y ahora te vas a pasar a otra religión. Eso va a tener un problema. Ya, a ver, eso sería irrelevante. Y menos ahora, ¿no? Sería irrelevante, no me importaría mucho. El problema que yo tendría, ¿sabes cuál es? El problema que yo tendría es, ¿qué hago yo con todo lo que he descubierto y conozco acerca de la Biblia? ¿Dónde lo escondo? Sin que yo me dé cuenta. Porque que tú me escondas una cosa y yo no me dé cuenta, eso puede pasar. Pero que yo mismo me esconda cosas y no me dé cuenta dónde está, eso es de tonto. O un problema de Alzheimer, ¿no? Es una enfermedad muy seria, ¿no? Pero yo no puedo hacer eso, tengo un problema, no puedo cambiar. Pero es que además se complica más. Se complica más, no solamente el conocimiento que he dicho de la Biblia, sino se complica más. Porque además, ¿qué hago con Jesús? Todo lo que he aprendido de Jesús, todo lo que conozco de Jesús, ¿qué hago con todo eso? ¿Lo escondo también debajo de la cama y no me digo nada a mí mismo? ¿Y me voy a otra religión? Ese es el problema que tengo. Lo digo con cierta ironía. Ese es el problema que tengo. Porque Jesús es tremendo. Jesús, a mí me encantan los filósofos, ¿verdad? Los antiguos filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles y todos, Séneca, me encantan, porque hablan muy bien, son personas que aún pasando los siglos, que han pasado, ¿verdad?, más de 2400 años, siguen siendo gente con frases y sabiduría increíble.
Pero es que cuando yo empecé a leer el Nuevo Testamento y escuché a Jesús, es que me encontré que Sócrates era un aprendiz al lado de Jesús. Y con todo mi respeto. La sabiduría que yo vi allí en las palabras de Jesús y la sigo viendo es increíble. No conozco a nadie tan sabio como él. Pero no solamente porque diga, bueno, el Hijo de Dios, no. Es que sus palabras, si tú las... No voy ahora aquí a ocupar tiempo, pero yo cuando leí las palabras de Jesús, que nunca la había leído, porque yo como católico nunca me habían dejado una Biblia para leer en aquella época, cuando yo leí las palabras de Jesús, dije, este hombre es increíble. Esas palabras que dice, que toca el corazón, la gente decía, este hombre habla de otra manera, este hombre, ¿quién es este? ¿No? Se preguntaba mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo con lo que conozco de la Biblia? ¿Qué hago con lo que conozco de Jesús? Y no hablemos del Espíritu Santo, que es otro tema, ¿no? ¿Qué hago con todo eso? Tengo un problema, así que ese es mi problema. Pero no me voy a cambiar de religión porque no me puedo engañar a mí mismo, ¿sabes? No puedo yo esconder algo y decir no sé dónde está, eso no lo puedo hacer, ¿verdad? Tendría que ser un mentiroso. Así que es muy interesante, ¿no?, que todo esto que estaba contando, ¿verdad?, es porque de alguna manera yo leyendo la Biblia lo veía también reflejado en los apóstoles y en Pedro. Hay un pasaje, si lo quieres apuntar, un pasaje que está en Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51. En un momento determinado, en ese Evangelio, Jesús está hablando con los discípulos y le dice a los discípulos, el que no come mi carne y bebe mi sangre, está hablando de que iba a morir en la cruz, la Santa Cena y todo esto, ¿no? Bueno, lo que sería luego la Santa Cena, ¿no? El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo, no me puede seguir. Eso lo tenemos en Juan capítulo 6, 51. Claro, cuando él empieza a hablar de esto, las personas lo entienden mal, muchos discípulos lo entienden mal. Entonces sucede, ¿verdad? Sucede que muchos de ellos, dice la Biblia literalmente en el versículo 66, Juan 6:66, dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando ellos escuchaban estas palabras de que hay que comer mi carne y beber mi sangre, lo puedes leer tranquilamente todo el texto, ¿no? Hay más. Resulta que muchos discípulos, dice la Biblia literalmente, desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque no entendían esto. No entendían lo que Jesús estaba diciendo. Claro, luego lo entenderían después, no lo entendía. Y es interesante que en el versículo 67, Jesús, en lugar de estar muy preocupado, le dice a los discípulos, le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis iros vosotros? Es lo que le dice Jesús. Lo tenéis ahí escrito, ¿verdad? Y sabéis cuál es la respuesta, ¿no? Que le da Pedro. Pedro es el que habla, ¿no? Y es interesante que Pedro había vivido muchas experiencias como los demás. En ese mismo capítulo había sanado 5.000 personas, más de 5.000, había caminado sobre las aguas, Pedro, y también Jesús se lo habían visto, ¿no? Pero es interesante que Pedro, ante esa pregunta de Jesús, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es interesante que Pedro no actúa, eso lo tenemos en el versículo más adelante, en el 67, dice, ¿acaso queréis iros vosotros? Y en el 68 está la respuesta, ¿no? Pero es interesante que Pedro no dice ahora como otras veces, Pedro era muy efusivo y decía, no, aunque todo se vaya, yo me quedaré contigo. Ese sería Pedro, el Pedro de verdad, el Pedro que otras veces dice, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y Jesús le hace esta pregunta, ¿queréis iros vosotros? Y Pedro que habla no dice esto. Ve un Pedro reflexivo, un Pedro que dice, en lugar de hacer esta afirmación de decir, no, aunque todos se vayan, yo me quedo contigo, como hizo otras veces, ¿verdad? Y metió la pata. Aquí vemos un Pedro muy reflexivo y Pedro la respuesta que le da es esta. En el versículo 68, Juan 6, 68, le respondió Simón Pedro y digo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Y esa es la misma duda que tengo yo, ¿a quién voy? Y Pedro era una persona, lógicamente, que no está haciendo... Me encanta porque no está haciendo una afirmación de decir, bueno, pues ya sé que te entenderemos después, ya lo entenderemos, no. Le pregunta a Jesús, ¿a quién iremos? Y dice, ¿por qué? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y ahí yo me veía reflejado, ¿a quién voy a ir? Sí, puedo ser evangélico, ortodoxo, católico, bueno, todo eso te mueves ahí en religiones, pero yo hablo de dejar a Cristo, ¿verdad? Y lo que quiero hablar en esta mañana, aunque ya he hablado un poco, ¿no?, tiene que ver con esta afirmación, ¿no?, que hace Pedro, ¿no? ¿A quién iremos? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Y quiero hablar de eso, acerca del capítulo de hoy,
o el tema de hoy tiene que ver con esto, con la vida eterna. Yo espero y creo que para ti la vida eterna es importante, ¿verdad? Es importante la vida, creo que es importante, creo que tiene importancia. Bueno, es que eso queda mucho, ¿estás seguro? Bueno, yo no lo sé. La vida eterna es importante. Y por eso le he puesto al capítulo 3, le he puesto de esto va la cruz. Y la cruz de Cristo tiene que ver con eso, con la vida eterna. Tiene que ver con eso, ¿no? Pero yo me daba cuenta que la cruz, no voy a hablar de lo que es la cruz, del sacrificio, los clavos y todo eso, no, hemos hablado muchas veces. Voy a hablar hay dos cosas que para encontrar esa vida eterna en la cruz se deben de unir, tienen que estar unidas. Esas dos cosas es lo que voy a centrarme. Hay dos cosas en la cruz que tienen que estar unidas para que tengamos esa vida eterna, ¿verdad? No es que vayamos a una procesión, que seamos muy devotos, muy religiosos, no estoy hablando de nada de eso. Esas dos cosas son, la primera de ellas es reconocer quién es el que está en la cruz. Reconocer, no saber quién está en la cruz. Ya sabían Jesús, y a ti te pregunta quién es el que estaba en la cruz allí en el siglo I, allí Jesús de Nazaret. No hablo de eso de conocer, es reconocer quién es el que está allí en la cruz. El primer requisito es reconocer quién está en la cruz, ¿no? Es interesante que Pilato, por ejemplo, estaba muy acostumbrado a condenar a gente y la crucifixión era algo normal. Era algo normal en aquella época. Crucificar a los delincuentes o gente que consideraban ellos, pues era algo muy normal. Y es interesante que cuando Pilato tiene que ordenar de crucificar a Jesús, juzgar a Jesús, es apasionante. Cuando uno lee en Juan capítulo 18, yo te invito a que tú en casa, Juan 18, versículo 28, que habla de Jesús ante Pilato, te leas tranquilamente Juan 18, 28. Léetelo despacio, porque estamos hablando de personajes históricos. Pilato no es alguien de la Biblia que se ha inventado ni un cuento. Estamos hablando del siglo I. Él gobernaba allí en Judea, ¿verdad? Estamos hablando de historia. Y entonces resulta que Pilato estaba allí en el pretorio. Pretorio era donde se tenían los presos, y estaba preso Jesús. Pretorio pues viene de pretores, que eran los que juzgaban, ¿no? Estaba en el pretorio romano. Y entonces llegaron Caifás y llegaron también los fariseos allí, y los fariseos llamaron a Pilato porque los fariseos decían: no podemos entrar en el pretorio porque tenemos cerca de la Pascua y no nos vamos a contaminar. Así que no entraban al pretorio, se quedaban fuera. Así que Pilato tuvo que salir a recibir a Caifás y empezaron a decir: a ese hombre hay que condenarlo, ese hombre tiene que ser crucificado. Y claro, Pilato dice: ¿por qué? ¿Por qué? Así que le dijeron: bueno, pues porque ese hombre se ha hecho llamar, se ha hecho llamar rey de los judíos, por ejemplo, ¿no? Rey de los judíos. Entonces, cuando Pilato escuchó esto, entró al pretorio, lo dice en la Biblia, entró al pretorio, estaba como jugando. Pilato salía de un lado y entraba en otro, ¿verdad? Entraba al pretorio y entonces va a Jesús, llama a Jesús y le dice que si era el rey. Le pregunta a Jesús, como estaban diciendo que estaba acusado porque él se hizo rey de los judíos, entra a Jesús y le dice: ¿tú eres rey? Y Jesús le dice: bueno, lo podéis leer más cosas, no, pero dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ya vendrían los ángeles a defenderme. Y entonces, bueno, Pilato le escucha y sale otra vez fuera, sale del pretorio y le dice: mira, no hay ningún delito en él. Le dice: no hay ningún delito, yo no hay ningún delito para que él muera. No, porque no sé qué, le vamos a decir, sí, porque además, en fin, le empiezan a decir que se ha hecho llamar también hijo de Dios. ¿Hijo de Dios? Entonces entra otra vez al pretorio, lo tenéis allí, ¿verdad? Y le pregunta a Jesús, fijaros qué pregunta le hace Pilato, al escuchar que estaban diciendo que él era el hijo de Dios. Pilato entra al pretorio y le dice a Jesús: ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Esa es la pregunta que le hace, lo tenemos allí en la Biblia. Dice: ¿de dónde eres tú? ¿Qué sentido tiene esa pregunta, no? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres tú, no? ¿Por qué le hace esta pregunta? A un hombre que va a morir, le pregunta: ¿de dónde eres? ¿Qué importa de dónde sea? Porque él había oído, Pilato había oído, que había una profecía de que el Hijo de Dios, el Mesías, vendría. Y le entró la duda. Entonces, fue allí a hablar con Jesús y le dice: ¿de dónde eres? Y Jesús no le responde, está callado. Y le dice Pilato: ¿estás callado? Dice: ¿tú no sabes que tengo poder para salvarte o condenarte? Y Jesús le responde, ahora sí le responde. Dice: ningún poder tendrías contra mí si no te fuera dado de arriba. Así que más culpa tiene el que te ha traído a ti que tú mismo. Pilato, literalmente le entró miedo.
Dice, tuvo más miedo. En el versículo 7 dice, porque según nuestra ley se hizo hijo de Dios, y dice que cuando Pilato oyó eso de hijo de Dios, tuvo más miedo. Pero es que luego, cuando escuchó esto de Jesús, en esa otra entrevista que tuvo con Jesús, dice la Biblia literalmente, el versículo 12, que desde entonces procuraba Pilato soltarle. Desde entonces Pilato, su obsesión era soltarle. Yo quiero soltarle. Por eso se lavó las manos. Y claro, la estrategia de los fariseos es terrible. Cuando la dureza del corazón y la hipocresía se hace tan dura, cuidado con el corazón que no se endurezca. Ten cuidado con tu corazón que no se endurezca. Porque si se endurece, pues yo qué sé, un trozo de pan, bueno, pues yo qué sé, ¿qué se va a hacer? Lo metes en el agua, yo qué sé. Pero el corazón, si se endurece, es más complicado. Te da un infarto, corazón físico. Pero el espiritual también. Se endurece, no sirve, no circula, está muerto. Y es tan endurecido el corazón de ellos que fijaros la respuesta que le dan los fariseos. Tú no estás defendiendo a César, porque César es nuestro rey, le dicen ellos. Ellos diciendo que César era su rey, cuando eso era todo lo contrario. El pueblo de Israel jamás admitía, ¿verdad?, tener otro rey. Entonces la hipocresía era tan grande de ellos, la obsesión era tan grande de querer conseguir su objetivo, eliminar a Jesús, que llegaron a extremos, digamos, ¿cómo te diría? Extremos que eran, pues yo que sé, disparatados, ¿no? Que ellos mismos dijeran que el César es su rey, lo dice ahí, lo tiene aquí. El versículo 15, no tenemos más rey, dice exactamente, no tenemos más rey que César. Ellos diciendo esto, cuando ellos no adoraban ídolos, no tenían a César como rey, su único rey era Dios. Y llegan a decir esto. Claro, ante eso, estrategia muy dura, Pilato se ve entre la espada y la pared. Alguien que se está haciendo pasar por rey, por César, no le puede soltar, ¿verdad? Entonces, ya sabemos lo que pasó luego, ¿no? Entonces, ya para terminar con esto de Pilato, Pilato a todo esto no sabía qué hacer. Y él escribió un cartel, lo tenéis puesto allí en el versículo 22, escribió un cartel para ponerlo encima de la cruz, y en ese cartel ponía Jesús, el rey de los judíos. Si no me he equivocado. Jesús Nazareno, rey de los judíos, dice el versículo 19. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Hizo ese cartel y lo puso allí en la cruz. Claro, esto era diciendo, ya me salgo con las mías como sea. Entonces, puso esto y cuando los fariseos vieron que había puesto encima de la cruz Jesús, rey de los judíos, dijeron, eso tienes que quitarlo. Eso no, eso es lo que ha dicho tú, eso quítalo. Y las palabras de Pilato, versículo 22, dice, lo que he escrito, escrito está. Y los apaseó ya, pero déjame en paz, pero eso no lo quita nadie. Así que fue crucificado con ese cartel encima que todo el mundo lo veía, Jesucristo, el rey de los judíos. La reflexión, ¿verdad?, es que a veces no llegamos a reconocer. Y yo, la intención en este punto primero del reconocimiento de Jesús es invitarte a que no te quedes solamente con lo que son voces religiosas. Tú a lo mejor vienes de religión católica como yo, o vienes de evangélico, que te han hablado mucho de Jesús, pero tienes información solamente de Jesús, pero no te has acercado a hablar con Él, no te has acercado a Jesús como Pilato. No tienes información de primera mano, no sabes quién es Jesús. Yo te invitaría, antes de rechazar algo, infórmate, indaga, no lo que dice un pastor. A mí no me hagas ni caso, si quieres, no me hagas caso. Yo lo que hago es invitarte a que tú busques. Jesús dice, el que busca, encuentra. Esto no lo dice un dictador. El dictador le dice, no busque. Tú yo mando y tú no pienses. No, Jesús dice, tú piensa, busca y encontrarás. Así que la invitación, primero, es que tú no solamente que sepas quién está en la cruz, sino que indagues quién es ese Jesús. Como Pilato, ¿de dónde viene? Y yo te puedo asegurar que cuando tú te acercas a Jesús, entonces pasas a reconocerle, ¿no? Así que no escucharás voces de la gente, de la televisión, de tanta gente que te habla acerca de Jesús, pero digamos mi reto, mi propósito para ti es que tú te acerques personalmente a Jesús. Hay 4 evangelios para conocer a Jesús del primer siglo, es muy fiable. Los evangelios son del primer siglo, 50, o sea, como 10, 15 años después de morir Cristo ya estaban algunos de los evangelios, porque Cristo murió con 33 años, pues a lo mejor en el 40 y pico, o en el 50 ya había algún evangelio. O sea, son tan fiables los evangelios que en aquella época, simplemente habían pasado como 20 años de la muerte de Jesús, no había ninguna institución poderosa para manipular, no había un partido político para manipular. No, se habían pasado como 20 años, nada más, y ya tienen los evangelios. Tú puedes leer lo que
20 años después se escribió del primer siglo. Lo puedes leer, es súper fiable. Y entonces juzga, pero acércate a Jesús, conoce a Jesús. Y entonces vas a pasar de saber que Jesús es el que está allí a reconocer quién es Jesús, como hizo Pilato, reconoció. Yo no sé si al final Pilato se convirtió o no, eso yo no lo sé, ¿no? Pero lo cierto es eso, ¿no? Y quiero, mientras estaba buscando la palabra esta, ¿no? Había una Biblia en mi estantería, tenemos muchas Biblias en casa, varias, y estaba buscando un libro también para el tema de la palabra, de la historia, y te cuento esta pequeña anécdota, y cogí ese libro, y al lado de ese libro había una Biblia que alguno de vosotros le había regalado a mi esposa, Isabel. Sabéis que hoy este mes hace un año que ha fallecido, ¿verdad? O va a ser, el 23 de octubre va a ser un año. La verdad es que ha sido el año más largo de mi vida. Es curioso, ¿no? Como teniendo los mismos días o los mismos meses, pueden ser muy largos, muy cortos. Para mí ha sido el año más largo de mi vida. Llevo 40 años casado y creo que se me ha hecho más corto los 40 años que este. Es una apreciación. Pero bueno, gracias a Dios por vuestras oraciones, por todo, ¿no? También yo sé que estoy puesto en la lista de oración durante todo este año y sé que algunos habéis estado orando por mí, así que muchas gracias, ¿no? Entonces, en ese estante cogí una de las Biblias, que no es la que más usaba ella, es una Biblia que alguno de vosotros la ha regalado, no me atrevo a decir el nombre, creo que sé quién es, pero no me atrevo a decirlo porque no estoy seguro, y en esa Biblia yo la abrí. No había subrayado nada, ella subrayaba también como me pasaba a mí apunte, no había subrayado nada en la Biblia porque no la había usado mucho, pero había en el lateral de la Biblia, ¿no? Había varias notas, así como esta, varias notas. Y esas notas, la mayoría de ellas, había como 7, 8 o 6, no me acuerdo, había notas que eran mis notas. Mis notas que cuando yo me marchaba a veces, me marchaba a trabajar, le ponía eres la más guapa, te quiero, cosas así, ¿no? Que tú haces con tu esposa, me imagino, claro. Entonces, yo descubrí aquello, ¿no? Y poner la fecha y todo, del 2015, ¿no? Y digo, la tenía guardada allí, ¿no? Pero es que luego tenía guardada esta otra que está aquí, ¿no? Y en esta otra ella apuntaba, le gustaba escribir, poesía, y en esta que está aquí hace una reflexión. Ella se ponía a orar por las mañanas, con el café, y hace una reflexión, ¿no? Que es la que quiero compartir, ¿no? Esa reflexión la he apuntado aquí, pero aquí está el manual, que está hecho un poco informal, que apenas se entiende, ¿no? Y esa reflexión que pone aquí en esta nota, que la tienes aquí, que es la única que tenía, las demás eran de lo que te acabo de decir, ella ponía así, está hablando de Jesús, dice, vivo en libertad, libertad por Él comprada, consciente del precio por Él pagado, y aunque vivo libre, presa viva de una deuda de amor impagable. Amo la libertad, pero amo más al dueño que me ha dado esa libertad, ¿no? Suya, aquí. Evidentemente es una persona que no está hablando de Jesús que murió en una cruz, está hablando de que para Él es su Salvador, es su Señor, le conoce. Y es muy distinto, ¿no? Que uno sepa quién es Jesús, en qué siglo vivió, murió, a que entre en el pretorio, donde está Jesús, no donde están los religiosos estaban fuera, entres en el pretorio, en ese lugar privado, que tú estás a sola ahí, lee la Biblia, escucha sus palabras, medita, pide a Dios que te ayude a entender y que tú puedas saber quién es y conocer quién está ahí, ¿no? Así que conocer quién es el que está en la cruz es la primera cosa para esa vida eterna. Y la segunda, de hecho, he apuntado aquí este versículo, ¿no? Dice Romanos 10:9, si lo quieres apuntar, Romanos 10:9, dice Pablo a los romanos, cerca de ti está la palabra, en tu boca está en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos, versículo 9, Romanos 10:9, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Así que está diciendo aquí Pablo que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no cualquier cosa, Jesús es el Señor, serás salvo, ¿verdad? Y dice, serás salvo. Así que el primero es reconocer quién es el que está en la cruz, lo que yo te invitaría. Y la segunda cosa de la cruz, que digamos que es lo que tiene que ver con el título, de esto va la cruz. La segunda es no solo reconocer quién está en la cruz, sino reconocer quién eres tú, quién soy yo y quién eres tú. Eso es la otra, las dos, no se pueden separar. He hablado de quién es Jesús, conocer quién es el que está en la cruz, porque mucha gente no lo conoce. Aquí en España es un país católico tradicionalmente, ¿no?
se hacen muchas ceremonias, se hacen de todo, ¿no? Pero eso es conocer a Jesús, ¿no? Eso es conocer una procesión, es conocer los pasos, es conocer los santos, el santoral. Eso no es conocer a Jesús. Conocer a Jesús es estar a solas con Él, salir, meterte en el pretorio, allí donde no quiere entrar la religión. Los religiosos no querían entrar allí, se iban a ensuciar. Entonces, y el segundo es reconocer quién soy yo. No me voy a extender mucho aquí, pero simplemente decirte, ¿verdad?, que cuando uno lee allí en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 2, se nos habla, dice la Biblia, que los religiosos trajeron una mujer cogida en adulterio para apedrearla. La trajeron delante de allí de los fariseos y de los judíos del pueblo, y Jesús estaba por allí también. Y dice la Biblia que Juan 8:2, que la trajeron a esa mujer que estaba sorprendida en adulterio. Me imagino, ya sabemos que al hombre no lo pillaron, el hombre pues allí había bastante machismo, ¿no? Y cómo ellos empezaron a coger piedras para apedrearla. Entonces dice la Biblia que Jesús se enderezó en un momento determinado, le preguntaron que si esta mujer debe ser apedreada, le preguntan a Jesús, tentándole a ver qué hace Jesús. Esta mujer, la ley dice que hay que apedrearla. Entonces Jesús no decía nada, se puso a escribir en el suelo. Pero en un momento determinado él se levanta y dice unas palabras, lo sabéis, ¿verdad? Dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces dice la Biblia, lo dice literalmente, ¿no?, que uno a uno soltaron las piedras que tenía, y no solamente las soltaron, sino que se fueron. Entonces Jesús le pregunta a la mujer, dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer dice, no hay nadie, ninguno, aquí no hay nadie, se han ido todos. Y esto lo digo, ¿verdad?, para que reflexionemos qué había cambiado la opinión de esas personas. ¿Qué le había cambiado? No era la amenaza de Jesús, porque Jesús no era una amenaza, Jesús no era violento, no los iba a excomulgar. No eran los romanos tampoco, no había ningún romano allí. ¿Qué hizo cambiar a esas personas que soltaran la piedra? Seguro que si yo digo eso, estoy allí y digo, el que esté libre de pecado, que tire la piedra. Seguro que me la tiran a mí. Seguro que me la tiran a mí. Vete a paseo, vete a contar. A lo mejor tú lo quieres hacer ahora. Bueno, hay pastores que lo han hecho, pastores que lo han hecho. Entonces, ¿qué le hizo cambiar? Esta es la pregunta. La pregunta es, yo creo que la presencia de Jesús era tan potente en ese lugar, tan potente, que cada uno vio su propia conciencia. Porque uno de los problemas que tenemos ante la cruz, yo lo oigo muchas veces, y yo de qué me voy a arrepentir, no tengo que arrepentirme de nada. Yo te diría, ves al oculista espiritual. Porque si tú no ves nada, tienes un problema en la vista. O eres perfecto, ¿no? Entonces, aquí lo que nos habla es que ningún hombre se quedó con la piedra. Nadie le obligó. Su propia conciencia le hizo soltar la piedra. Entonces, cuando uno se acerca a Jesús, cuando uno conoce a Jesús, por eso he puesto el orden, cuando uno conoce a Jesús, no una religión, porque tú puedes tener una religión y ser un abusador. Y ya lo tenemos en la iglesia también, ¿verdad? Historia, cómo abusan de niños y de historias. Tú puedes ser religioso y ser un abusador. Pero lo que no puede ser es una persona que ante la presencia de Dios, tú puedas mantener tu pecado. Porque es tan potente la presencia de Dios que tu conciencia te impide hacer eso. Así que fue la presencia de Dios la que impidió. Cuando nos acercamos a Jesús, Él nos hace ver. Yo el otro día iba con el coche, ya ha pasado alguna vez, iba con el coche, no cuido mucho el coche, eso es verdad, lo justo, le echo gasolina, ahora toca la ITV y bueno, salen 4 luces por allí, tienen que desaparecer las luces antes de la ITV, tampoco estoy en peligro, o sea que... Pero quiero decir, no soy una persona, me da igual, a mí una marca de un coche me da igual, que ande, que vaya bien. No soy tonto, me gusta un coche si fuera un Mercedes, pero tampoco me interesa mucho, porque luego yo llevarlo al taller sería un problema, ¿no? No puedo llevarle a Lauki y todo esto, ¿no? ¿Cómo se llama? El Burgi, bueno, todos estos, ¿no? Midas y todo esto. Bueno, entonces, lo que quiero decir con esto, que no, ¿y por qué digo esto? Lo digo porque no me preocupa. Entonces, el otro día estaba mirando y digo, vaya, hace un día un poquito como esta mañana estaba totalmente nublado, no sé si os ha pasado a vosotros, a primera hora estaba nublado. Y yo digo, está un poco nublado el día, ¿no? Y me fijaba y había así esos mosquitos que se pegan, ¿no? Y de pronto le doy así y sale el chorro ese de agua, ¿no? Y empieza a hacer y ya se quitó todo lo nublado, ya se veía bien.
El problema no es que estaba nublado, es que yo tenía sucio el coche. ¿Te ha pasado alguna vez? Eso me ha pasado a mí. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que muchas veces no vemos lo que hay. Entonces, estas personas que tiraron la piedra no la tiraron porque sí. Dice que su conciencia le había acusado. O sea, quiere decir que si tú no sabes quién eres, que eres una persona que necesitas a Cristo, si tú te crees que eres justo, que eres bueno, no digo que no hagas cosas buenas, ya sé que tú puedes hacer cosas buenas, pero si tú te crees que eres justo, es que es imposible. Es imposible que la cruz te pueda salvar, porque Jesús no ha venido para buscar a los que ya son santos, que no lo somos ninguno. Ha venido a salvar a los pecadores. ¿Sí? No sé si tú eres del Club de la Piedra. Si eres del Club de la Piedra, suéltala. Pero no porque yo lo diga, ni porque lo diga nadie, suéltala cuando te acerques a Jesús. Así que deja de ser del Club de la Piedra y pásate al club, ¿no?, de ser limpiado por Jesús, que es lo que hace la cruz, ¿no? Quiero también terminar y aprovechar, lo digo contigo. Ayer hubo un funeral, que fue el funeral de tu abuelo, ¿verdad, Elizabeth? Aquí en Ronda de Dalt, allí en el tanatorio de Ronda de Dalt, ayer a las 11, el funeral de su abuelo, José. En primer lugar, pues, de parte de toda la iglesia, como hacemos siempre, pues un abrazo, muchos no lo saben, ¿no? Reciba. Pero quiero terminar con esto, ¿no?, porque estuve allí en el tanatorio, ¿no?, y no quiero dejar de contar este pequeño testimonio. Tiene que ver con lo que estamos también hablando, ¿no? Y es que tu tío, que es el hijo de tu abuelo, que falleció, es pastor y estaba dando el mensaje, ¿no?, allí en el funeral, como yo he ido muchas veces, ¿no?, a los funerales a dar mensajes, y lo estaba haciendo él porque era el que había fallecido su propio padre, ¿no?, José. Y quiero resaltar algo que él comentó, si no te importa, ¿verdad?, como testimonio. Él contaba, este pastor, ¿no?, que lleva 40 años pastoreando, desde niño. Tú me comentabas también que desde niño él había conocido a Dios, dejó también el mundo, una oportunidad en el mundo del fútbol, ¿no?, que tenía muy interesante, y se dedicó a seguir al Señor, y luego pues como pastor, 40 años. Y él contaba, es donde quiero ir, él contaba, ¿verdad? Tengo aquí lo tengo aquí. Me gustó mucho el mensaje, ¿no? Y luego se lo dije a él, digo, gracias, me ha bendecido, ¿no? Y en este mensaje pones el nombre, José Fernández, que es el nombre de tu abuelo, y dice, murió cristianamente. Él resaltó esto, ¿no? Me tomo esa libertad porque me fue de bendición. Dice, murió cristianamente. Claro, los oyentes que estaban allí eran familiares, la mayoría, muchos familiares, me imagino, él lo decía, ¿no? Entonces, él resaltó, dice, esto de que murió cristianamente, muchos de vosotros diréis, ¿qué es eso? ¿Por qué pone cristianamente? Dice, todos sabéis que él era una persona que no creía en Dios. De hecho, me decía Isabel, cuando él dijo que quería dejar lo del fútbol para el tema de dedicarse a las cosas de Dios, su padre, como pasa, bueno, suele pasar, se enfadó con él, tuvo sus historias, y durante 40 años, él como pastor, fue testimonio, le hablaría, me imagino, muchas veces, y él durante 40 años no creía en Dios, siempre rechazaba a Dios, lo contaba él, el pastor lo contaba, ¿no? Y cuenta que poco antes del funeral, un poco antes, ¿no?, él tenía un problema era cáncer, ¿no?, leucemia, tenía leucemia, y bueno, fue tratado con la leucemia, ¿no?, por la leucemia, con un ensayo clínico. Pero el tema está que tuvo una caída, y en esa caída se dio en la cabeza, creo, ¿no?, aquí en el frente, y bueno, él perdió el conocimiento, creo, y él contaba que él cuando se despertó, se despertó ya en una camilla, imagino que irían en una ambulancia o lo que sea, se despertó allí en el hospital, y cuando se despertó le contó a una persona que estaba a su lado, un familiar, creo que le contó, le dijo que él, durante ese tiempo, que había visto que le subían para arriba, que se subía para arriba, una luz se subía para arriba. Eso ya muchas veces lo he escuchado. Si no, puedes leer el libro del cielo real, es una película y un libro muy interesante de un niño. Entonces, él contaba este hombre contaba que había subido para arriba y que vio un lugar fantástico, un lugar maravilloso, un lugar increíble, ¿no? No voy a hablar con detalle, un lugar increíble que no se quería ni venir.
Entonces, en un momento determinado, él nota que algo le empuja hacia abajo y vuelve hacia abajo y vuelve allí, a la cama donde estaba, ¿no? Y él cuenta, estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero él cuenta que a partir de ese momento, ¿verdad? Estaba mal, muy mal, no solo por eso, sino por infección y cosas, estaba mal. Y entonces él cuenta que luego ya con su propio hijo, ¿no? Poco antes de morir, estaba bastante mal, si no me equivoco, estaba muy mal, su hijo el pastor, no le había contado esto, se lo había contado un familiar, pero el hijo cuando va a hablar con él, que ya está muy mal, que está de las últimas, ¿no? Y le dice que si puede orar por él. Claro, el hijo dice, ya sé que te vas a enfadar, pero la sorpresa fue que le dijo, no, sí quiero que ores por mí y quiero aceptar a Jesús. ¿Qué había cambiado? ¿Qué había cambiado? Había conocido algo que antes no conocía, que antes rechazaba. Estoy hablando de fue ayer, esto fue ayer, no estoy hablando de historia, ayer. Y él aceptó en el último momento, aceptó a Cristo como su Salvador. Y me gustó mucho la analogía que puso tu hermano, me gustó mucho, me toma la licencia para contarla. Él puso una analogía, dice que a veces, termino ya con esto, a veces un partido de fútbol se gana al principio. Tú puedes meter 2 o 3 goles al principio y ya está solucionado. Pero a veces los partidos de fútbol se ganan en el tiempo de descuento. No cuando pasan los 90 minutos, en el tiempo de descuento se puede ganar. Y él ponía esta analogía. Dice, Dios puede salvarte al principio y puede salvarte en tiempo de descuento. Me gustó mucho, ¿no? Así que yo simplemente quiero decirte, no esperes tiempo de descuento, porque no sabes cuándo va a ser. El tiempo si un partido, si un equipo quiere siempre ganar el tiempo de descuento, se la está jugando. Entonces simplemente quiero acabar con esto, ¿no? Decirte eso, ¿no? Que las 2 cosas que he dicho, que digamos el tema de lo que decías de la cruz va de eso, va de saber quién es el que fue crucificado y de saber quién eres tú. Y simplemente es muy sencillo, simplemente es, como dice la palabra de Dios, es decirle a Jesús, ¿no? que Él entre en tu corazón y que Él te perdone. Y no tienes que esperar ningún otro momento, ¿verdad? Porque es posible que ahora no le des importancia a la vida eterna, porque te sientes muy fuerte, te sientes muy joven, te sientes con muchos proyectos, pero nadie sabe cuándo llegue ese momento, así que sé sabio. Y no te hablo de religión, te hablo de que tú, personalmente, tú a solas, te acerques a ese que está en la cruz, a ese Jesús que resucitó y le conozcas un poquito, ¿vale? Sí, vamos a dejarla aquí, tengo más cosas, pero vamos a dejarla aquí. Oramos, nos ponemos de pie, por favor, ¿sí? Espero que haya sido de bendición para tu vida, que Dios te haya podido hablar. Y también le pido al Señor por fortaleza, por los familiares, ¿no? del abuelo de Elizabeth, ¿no? Y toda la familia, que Señor le puedas tú bendecir y le puedas fortalecer, Señor. Te pido, Dios, que en esta mañana también tú puedas, tu palabra, la Biblia, Señor, pueda ser como una semilla que la podemos guardar, la podemos cuidar o la podemos tapar con otras cosas. Yo te pido que esta semilla en cada uno, Señor, sea de ayuda para acercarnos más a ti. No hablamos de religión, hablamos de una persona, Dios hecho hombre, como decimos en esta serie, Dios hecho carne. Y te pido, Jesús, que nos ayudes a conocerte más, Señor, a no depender de religiones, a no depender simplemente del conocimiento, sino que tú llegues a nuestro corazón y que podamos, Señor, tener esa experiencia contigo. Si tú no conoces a Cristo, solo tienes que hacerlo de forma sencilla, simplemente es decirle, Señor, quiero reconocer que tú has muerto por mí y quiero pedirte perdón por mis pecados. Una palabra así tan sencilla que salga del corazón es suficiente para que tú pases a tener esa seguridad y esa paz en tu corazón. Si lo has hecho, pues yo le pido a Dios que te ayude a acabar el camino. Muchas gracias a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Te bendiga.